Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a este su programa Ni Más Ni Menos. Este es un esfuerzo de comunicación que hacemos de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche para compartir con ustedes las informaciones, los comentarios sobre los hechos que por su importancia trascienden en la vida e impactan la vida de los dominicanos, sucedan donde sucedan. Yo soy Arturo Méndez Zarzuela, gustoso, les invito para que compartan por los próximos 55 minutos conmigo, prometiéndoles un programa informativo, sobre todo tratando de que sea educativo, didáctico y cumpliendo con los roles que debe cumplir la comunicación, que es apegarse a los cánones y principios, no solamente legales, sino morales e institucionales. Y para eso siempre tratamos de compartir con personas que nos pueden brindar luz, nos pueden dar luz respecto a diversos temas. Hoy, como cada jueves, y esperamos que lo tengamos fijo, Chesnel Calcaño, que no necesita presentación y con quien tocaremos temas importantísimos para ustedes. Muchas gracias, Ramón Arturo. Muy buenas noches. Gracias por mantener la sintonía de su programa Ni Más Ni Menos. Pues como decía Ramón Arturo, nosotros tratamos a través de este programa de ofrecerle contenido de calidad con respecto a las propuestas de actualidad que se mantienen vigentes, aquellas visibles y aquellas no tan visibles, más en el día de hoy con la exuberante cantidad de información en las redes sociales que a veces no permiten que las informaciones más importantes lleguen hacia ustedes. Entonces nosotros tratamos de escoger algunos temas para discutirlo con usted y darle una visión personal desde el punto de vista de los conocimientos que tenemos, que podemos o no tener razón, pero es nuestra idea sobre esa realidad. Perfecto. Y siempre tratando de ser lo más apegado, no solamente a la verdad, apegado a la verdad, a nuestras percepciones, pero sobre todo a lo que dice la institucionalidad, a lo que debe ser. Quiero recordarles que este programa usted puede verlo a través de todas las redes sociales y si no puede verlo en directo, puede verlo en diferido en cualquier momento. Solamente tiene que ir a YouTube, programa Ni Más Ni Menos, ahí pone la fecha, el día que le interese ver y estará sin edición y sin comerciales. Chesnel, dice un amigo mío, un almatroste que el municipio o la municipalidad, el ayuntamiento de Moca ha colocado en la carretera Ramón Cáceres. La gente dice autopista, no es autopista, realmente es una carretera que conduce desde la autopista Duarte con el nombre de Ramón Cáceres hasta la rotonda en la Plaza del Agricultor. De la Plaza del Agricultor hasta el Palacio de Justicia, que es donde termina, el nombre es Avenida del Agricultor. Poca gente, quizás mucha gente lo sabe, pero poca gente lo comunica así. Hay una entrada que debe trascender y debe resaltarse. Y yo pienso, está bien, que se haga. Moca quedó aislada a raíz de que Trujillo construyó la autopista Duarte desde Santiago, vamos a ponerle, que va desde Navarrete prácticamente hasta la capital dominicana. Escondió a Moca, escondió a La Vega, Bonao. Escondió a Bonao y escondió a Villa Altagracia. Cuando la carretera vieja, todas esos pueblos pasaban por el medio de la carretera. Pero bueno, nosotros somos un pueblo que ha empezado a trascender por el asunto gastronómico. Tenemos un par de monumentos que debemos sacarle mucho más provecho, que son los santuarios del Sagrado Corazón de Jesús y de Nuestra Señora del Rosario. Tenemos una calle tridimensional, la calle 3D ahí que debemos, pero sobre todo el atractivo es el mofongo. Y a través de la explotación de esos centros gastronómicos como el mofongo, pudiéramos estrenar otras cosas. Y te dice, desde ese punto de vista, venir a Moca, pararse, ese parador, eso no está completo, eso debe ser un parador, lleva parqueo en ambos lados para que la gente pueda parquearse con seguridad, parqueos amplios y tomarse fotos.
Llamó la atención que pusieron esa imagen 9.6 millones de pesos. Entonces dice que los PRMistas cualquier cosa vale una millonada. Pero el costo, según dijera Guillermo Ferreiras, regidor, porque más nadie ha querido hablar, el ayuntamiento no tiene equipo de comunicación, lamentablemente. ¿Cómo que no tiene equipo de comunicación? Bueno, no, nadie da la información y usted le pregunta a la gente que supuestamente ahí no saben de eso. El costo sería, por un anuncio, dice Guillermo, que hizo Guarocuya, de unos 20 millones, 21 millones de pesos, porque conlleva otras cosas. También informa Guillermo que esos fondos no provienen de la municipalidad, que los fondos vienen del MAPRE, del Ministerio Administrativo de la Presidencia, o sea, de la Presidencia, con esos fines. O sea, y tú como reputado abogado sabes que si el dinero vino para que se comprara ese teléfono, yo no puedo comprar ese, aunque ese sea un iPhone y este sea un Carabelita, porque ahí incurriría en malversación de fondos. Aunque no me los roben, sino que lo usé en lo que no estaba dispuesto a usar. Es decir, lo que la gente tiene que entender es que cuando se hace un POA, es decir, se distribuye un presupuesto, que el presupuesto lo que se hace es, se contempla un año antes cómo se va a utilizar, no puede ser utilizado en otra cosa, al menos que se haga una reformulación presupuestaria o que se obtengan los permisos de presupuesto o del Ministerio Administrativo de la Presidencia, que tiene esa potestad de hacer unos cambios. Cuando el general habla de POA, es un plan operativo anual. Que usted, para el año, lo que usted va a hacer en el 2027, usted tiene que planificarlo en el 26. Lo planificó, lo proyectó, lo presupuestó en el 26 para realizarlo el 27. Esa obra está planificada desde 2024. Se empezó a planificar esa obra. Hace más de un año que estamos viendo una parte que es la que cruza, aunque no la cruzaba completa, pero ya se está avanzando. Vamos a esperar. Mucha gente piensa que debió utilizarse esos fondos, pedirle al ministerio quizás que lo asignara o que lo destinara a otras cosas que quizás son más necesarias en la municipalidad, pero bueno. Es bueno que ustedes vean bien las imágenes de este portal, se llama Portal de la Ramón Cáceres, y habla de que su costo es de 9.6 millones de pesos. No es, al final será de el doble o algo más del doble de ese dinero, que no decimos que es mucho ni que es poco, sino que el ayuntamiento debe informar sobre todo eso. Pausamos y en breve retornamos. No le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía. Bueno que la gente sepa, reitero, que esta obra no está concluida y según información no está ni siquiera por la mitad. Y no sabemos de dónde salió la información de que eso tenía un costo, eso que estaba ahí tenía un costo de 9.6 millones de pesos, porque nadie lo ha informado. Conversé con el doctor Miguel Ángel Guarocuya Cabral y me dijo que mañana o entre viernes y lunes se dará la información acabada de ese y otros temas. Mira, yo intenté decir antes de la pausa que el Moca necesita embellecer sus entradas, porque son muchas entradas que tiene, necesita embellecerlas, eso es importante. Si se destinó ese dinero, que entiendo que el dinero sí se destinó desde el ministerio, fue porque alguien lo procuró, porque todos sabemos que eso no viene así por amor al arte, sino que alguien lo gestiona. Entonces yo creo que hay otras prioridades en la ciudad de Moca, sin dejar de lado la importancia de la obra. Vamos a esperar a ver que se termine de ejecutar, como tú dices, porque una de las cosas que a mí me surgía cuando tú decías que era para que la gente tomarse fotos, lo primero que a mí me surgió, ¿y dónde? Porque ahí está en la misma zona limítrofe de la carretera, es una carretera poco iluminada, una de las situaciones que tiene, poco iluminada, que recuerdo hace muchísimos años un joven
que venía de Santiago, hijo, bueno, creo que hijo de una señora que trabajaba Pero en el mira, ayuntamiento. yo quiero contradecirte, poco iluminada. No tiene iluminación. Bueno, yo no quería decir eso, pero yo que la transito mucho de noche, no tiene puedo decir que está muy poco iluminada, entonces se hacen iluminación. Y uno de los temas quizás que sería importante y que le toca al ayuntamiento es iluminar esa carretera. Entonces, yo creo que tenemos que definir nuestras prioridades. Una de las pero cosas mira, y discúlpame que te interrumpa, pudiera ser que dentro de los fondos, o sea, de la planificación de la obra, esté la iluminación. Y yo decía inclusive en un programa en Acceso, que los martes y los jueves hago unos comentarios, que eso pudiera ser inclusive parte de una área donde hayan negocios, qué sé yo, una que otra cafetería, unos paragüitas donde usted puede ir. Porque por ahí está Palafito y la gente iba mucho a Palafito, en un momento se puso mucho de moda. No sé por qué se ha apagado un poco. Tratar de reverdecer todo eso. Exactamente, bueno, y que tenemos también una universidad ahí que pudiera aprovecharse para que los estudiantes pudieran tener un lugar donde botar el golpe y disiparse, porque el único lugar que tienen los estudiantes es, como tú decías, donde estaba Palafito, que ahora hay un negocio de café, y sería bueno que todo ese trayecto se iluminara. Pero otro elemento, antes de cambiar de ese tema, que yo creo que es importante, yo creo que el Ayuntamiento de Moca tiene que enfocarse, priorizar, en el hecho de los negocios que están en el casco urbano, que no tienen parqueo, ahí, y que entonces ayudan, oiga la palabra que utilizo, ayudan a que se entorpezca cada día más el tránsito en el casco urbano. Nosotros tenemos que en algún momento alguien debe llegar, porque eso lo que voy a decir, se necesita un apoyo quizás hasta gubernamental, de por ejemplo, ese mercado que nosotros tenemos, Ramón Arturo, en la misma ciudad, hay que reubicarlo ya. Eso afea a la ciudad. Ese mercado que llamamos Mercado Nuevo, que nosotros pasamos por ahí, tú ves los contenes y las aceras llenas de mugre y de agua fétida, y en la mañana es imposible acceder a él en vehículo porque todo alrededor de ese mercado está lleno de vehículos, de personas que yo sé que muy bien van a vender sus productos y otros van a consumirlo, pero debe venir alguien que piense en cómo sacar ese mercado del casco urbano para nosotros poder tener un casco urbano más limpio, más viable, más friendly con las personas que caminan. Que usted caminar, una de las cosas que siempre recuerdo de que yo llegué a esta ciudad, era que decía que el mocano caminaba por las calles porque las aceras no tenían acera, pero eso se ha mantenido en el tiempo. Claro. Yo tengo más de 25 años escuchando lo mismo. No se ha mantenido. Ha aumentado el entorpecimiento de la circulación peatonal. Eso da pena y vergüenza. Pero hay una cosa, che, que tú dices que el Mercado Nuevo tiene 67 años. Y le sigue llamando al Mercado Nuevo. Eso da pena, es una vergüenza ese mercado. Y ahí bien pudiera, y los planes, recuerdo cuando Guarocuya aspiró la primera vez, vino con un proyecto que vio en Ecuador, me dijo él, donde inclusive en la mañana se vendían víveres y cosas y en la noche se convertían en bares, porque era algo digno de visitar. Aquí todavía este es de los pocos países, República Dominicana y Haití es de los pocos países que usted coge la cosa del suelo para comprarla. No importa que sean plátano, yuca, batata o lo que fuere. Eso no debe ser. Eso no debe ser en ninguna parte del mundo. Entonces temas como ese, Ramón Arturo, quizás no podemos mover el mercado, pero quizás pudiéramos nosotros darle otra visión. Se puede mover el mercado y poner una plaza organizada ahí. Organizarlo un poco más, y todo eso yo entiendo que es más necesario que un armatoste en la entrada. Es más importante el tema de la viabilidad, porque ahora ¿qué es lo que se han enfocado? En ponerle unos objetos amarillos a los vehículos, pero tú no le creas parqueo a la gente. Pero entonces en el casco urbano de la ciudad hay inúmeros negocios que no tienen ni 2 parqueos. Entonces, ¿por qué no fiscalizamos ese tema? Ni uno, eso es verdad. Hablando de ayuntamientos, Ramón Arturo, haciendo un crossover de ayuntamiento a ayuntamiento, y hablando de lo que es Fitur, que mucha gente critica quizá la gran proliferación de dominicanos que van a esta feria, que es una feria muy importante, pese a que es una feria con mucho más importancia en Alemania. Vamos a ver tenemos una imagen ahí donde Humberto Salazar
enmienda la plana de que el ministro de Turismo llevó cerca de 800 personas a todo costo, y todos los programas del país, prácticamente todos los de importancia y no tan importantes, y hay que ver el costo que tiene. Vamos a ver, ponme ese videito por favor, para que luego sigamos comentando lo que tú dices, donde Humberto Salazar habla de las 800 personas que invitó, entre 600 y 800 personas que invitó el ministro Collado. Ya pudieron ver y escuchar esa lengua viperina, pero que no deja de faltarle razón, no deja de tener toda la razón del mundo. Hay que hacer un balance costo-beneficio respecto a eso, porque ¿cómo es posible que usted gasta tanto dinero en personas para promover el turismo en la República Dominicana, pero son dominicanos? O sea, usted le va a decir, Chenner, vamos para la República Dominicana, y yo te voy a decir allá, todos los programas de importancia de este país están ahí, todos. Mira, todos los canales. Mira, hay un tema con eso. Plataforma, pero se dieron esos encuentros que tú señalas. Hay una dualidad de pensamiento con eso. Si bien es cierto que se debe, y es uno de los problemas que tenemos nosotros en este país, tú lo sabes, es medir el engagement que tienen las figuras que van a llevarse a las actividades, no solo a esta, a todo tipo de actividad. ¿Por qué? Porque a veces, si me decían dueños de negocio, que a veces le ha pasado que hay personas que se dedican a manejar sus redes sociales y le han ofrecido intercambios, pero ellos le dicen, pero es que las personas que te siguen a ti no son el público al cual yo le quiero llegar. Entonces, por ejemplo, ahí hay un muchacho que se llama Andariego, que fue para allá, que es un muchacho que vende el turismo, no el turismo de playa ni de resort, no, él vende lo que son el turismo de conocer. Por ejemplo, ha venido aquí a Moca, promociona el Mofongo, fue a Jamao, donde nosotros tenemos ese turismo ecoturístico, en Jarabacoa, y si te muestra lugares que nosotros como dominicanos no sabemos que existen. Exacto. Entonces, por ejemplo, Andariego, hay un joven que se llama William Ramos de La Vega, también, que promociona a través de sus redes sociales otro tipo de turismo, un turismo interno de conocer espacios donde muchas veces los turistas que vienen de fuera del país no conocen, porque algo que me decía un compañero de oficina que estuvo en Guatemala ahora en diciembre, yo le decía, en Guatemala, con lo peligroso que es, me dice, Chenner, el lugar más seguro de todo lo que yo he ido en Latinoamérica es Antigua Guatemala. Ahora, si tú te llevas de los medios de prensa, tú te vas a dar cuenta que tú te vas a crear una idea de inseguridad que no es la existente. Eso mismo pasa con los turistas que vienen a República Dominicana. Si la imagen que se vende, por ejemplo, si nosotros vemos la noticia que están en boom ahora mismo, ¿qué fue? Que se perdió una niña en Puerto Plata, que hay una muchacha, creo que en Moca, que mató otra en una riña. Si la gente ve esa noticia, las personas entonces van a decir, no, pero es un país súper inseguro. Sí. Si no le lleva mucho a otros países, quizás como se vende Guatemala. Entonces, es importante que vayan personas, yo apoyo que vayan y que se les patrocine, pero que sea para vender qué es lo que pasa allá. Y vender además los proyectos que se van a ejecutar, porque si no, nosotros lo que vamos a ver es dinero perdido. Pero yo quiero enfocar, Ramón Arturo, algo que yo vi al ingeniero Estrella, que estuvo tratando el tema de Santiago. Santiago ha crecido enormemente y él decía que ellos trajeron la idea de Medellín. En Medellín es una ciudad de Colombia que no tiene playa, pero se vende un turismo de rooftop. Es decir, hay inúmeros hoteles donde usted accede a rooftop, es decir, a lugares donde hay bares en la azotea y ahí usted comparte, se divierte sin necesidad de tener playa. Pero además se vende un turismo histórico, que como en Santiago tenemos el monumento, que tenemos también en lo que es la Fortaleza San Luis, es decir, tenemos inúmeros lugares en los cuales nosotros podemos llevar a los turistas. Pero él se quejaba, que me sorprendió muchísimo, porque también estaba ahí, en ese lugar, el alcalde Ulises Rodríguez de Santiago, y él utilizó una palabra diciendo que se está rabalizando Santiago. Y ahí yo digo que por eso los alcaldes deben saber cuál es el objetivo de la alcaldía. La gente, para el ciudadano común, la alcaldía lo que tiene que es recoger la basura. Si la basura se recoge, los ciudadanos están contentos, pero ese no es solo
el fin de las alcaldías. Y yo creo que en la ciudad de Santiago se ha descuidado un poco, para ser cautos, el embellecimiento de la ciudad. Hay muchos hoteles, está sí, con ese cigar que hay ahí. Y la viabilidad Fuente. También, por ejemplo, el turismo no viene a coger carro de concha. Claro que no. Ni minibús, viene a caminar. El que va a las ciudades va a caminar y a ver si usted tiene que proveer. Por ejemplo, en Moca no jamás habrá un turismo de a pie. ¿Y por dónde van a caminar los turistas? Usted no puede, más que la plazoleta Ramón Cáceres, el Parque Cáceres, la plazoleta de la iglesia. Tenemos que... Y mira, que un tema que nosotros tenemos que destacar es que el centro histórico, que lo inició Abel Martínez, en la Benita Munción, que había unos problemas ahí con unas entradas, unos temas, Ulises Rodríguez lo pudo terminar y eso está lindísimo. Ahí hay unos bares, unos lugares que uno puede ir y disipar la mente y pasar el tiempo de manera adecuada con poco dinero. Pero en ese lugar donde está la nueva plaza, señores, pero recordamos que el otro día en el elevado se llenó de agua y tuvieron que agrietarlo para que pudiera salir toda esa agua. Y quizá eso no, el tema del elevado no es la alcaldía, pero sí de la cantidad de tierra que se traba y que coloca, vamos a decir, un tapón en los ductos que drenan esa agua del elevado. Limpiar los invernales, mantenerlo limpio, para que eso sí es problema de la alcaldía. Para eso existe la alcaldía y debe tener ese control. Esperemos que se pongan de acuerdo porque nosotros vamos a tener uno de los aeropuertos, dejando el de Punta Cana y la manera como está hecho, uno de los aeropuertos del país de los mejores y mejores equipados y con la mejor vistosidad, que es que tenemos el Aeropuerto Internacional Cibao. Ahora abrió otro hospital metropolitano, el EMA, y tenemos también el HOMS. Es decir, que nosotros estamos vendiendo un turismo, se llama turismo de salud. De salud. De salud o estético, porque también el HOMS creó un centro de recuperación, que es un hotel donde las personas van a poder, luego de hacer sus operaciones, tener un postoperatorio y que sus familiares tengan dónde estar. Eso te decía. Además de eso que tú señalas de tratar de, no de robarle, sino de equiparar el turismo que se recibe en Medellín. También los hoteles tienen la finalidad precisamente de eso, de alojar a los parientes que vienen por asuntos de salud, sobre todo con esa nueva institución que se ha creado, el EMA de salud, y las importantes clínicas o centros de salud que hay en Santiago. Santiago es una gran ciudad. Lo que tenemos que hacer es regentearla bien, o sea, hacer que sea no solamente habitable para los municipios, sino compatible con los visitantes, pero que sea armónica. Que tú no tengas unos espacios que contrasten de tal forma que tú puedas sentir miedo o terror. Tiene que haber seguridad. Y Santiago hace un tiempo que se ha visto como, por ejemplo, algunos barrios, algunos escándalos que se han dado, que no es lo que más conviene para la atracción de turistas, ¿entiendes? O sea, ahí yo entiendo que se deben hacer las inversiones necesarias. Y Ulises, que dicho sea de paso, es seco sacudido, me dio por buen cajón, aunque se bautizó y nacionalizó santiaguero, tiene que entender que no es solamente porque a él le digan que él es el mejor alcalde de las Américas, que realmente lo es, que tiene que racionalizar su accionar, no solamente con el empresariado, porque este señor, que fue quien llamó la atención de todo eso, Estrella, es un ente de la élite, pero es del grupo Pro Desarrollo de Santiago, que es el grupo más exitoso que tiene el país. No, y que hay que decirlo, que él puede decirlo porque él ha invertido y ha creído en esa ciudad. Sí. Estrella tiene beneficios o acciones en el HOMS. El HOMS ha crecido muchísimo.
acciones en el aeropuerto del En Cibao. todo, en todo. Él ha crecido muchísimo. Y en todo lo que tiene que ver con inversiones en las ciudades de Santiago, que mucha gente dirá, bueno, pero eso es para beneficio de él, sí, pero impacta en empleomanía e impacta en vistosidad también. Y eso Mira, es importante. desde que se concibió la Universidad Católica Madre y Maestra, empezó la planificación de Santiago y empezó a existir en Santiago esa institución que le ha dado tantas luces a Santiago, sin duda alguna. Y los santiagueros pueden sentirse orgullosos de ese grupo. Y que nosotros podemos decir que el grupo de Santiago, Ramón Arturo, sacando la oligarquía más antigua, ha sido el grupo económico ahora mismo que domina parte de Santo Domingo Más exitoso, y del país. más exitoso, claro que sí. Claro que sí, sin duda alguna. Yo entiendo, Chesner, que con esto podemos irnos a nuestra segunda pausa de la noche y cuando retornemos tenemos un tema interesantísimo que no podemos permitir que caiga en el olvido por el impacto nefasto y negativo que ha tenido en la vida de los dominicanos. El caso Senasa. Cuando retornemos, no le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía. Miren, hemos tratado prácticamente dos temas importantes. Uno corresponde a la municipalidad y otro al país. Y una de las principales industrias de las que está soportando la economía del país, que es el turismo. Alrededor de 12 millones de turistas o de visitantes nos llegan. Pero internamente nosotros tenemos que bregar porque la República Dominicana, todas esas finanzas y todo ese dinero que nos llega se maneje bien y que los servicios se enriquezcan. Tenemos un gran amigo, nosotros, un abogado, que escribió un interesante artículo sobre el asunto de Senasa. Y yo quiero que Chesne detalle más o menos, porque con este videito, antes de irnos de despedir el programa, lo vamos a dejar. Y me gustaría que le pusieran atención. Sí, fíjate, tú sabes que en este artículo que hace el licenciado Miguel Díaz, que es un colaborador de este programa y un gran amigo, hace un contraste entre lo que las personas estaban solicitando en Ciudad Nueva para lo que es el caso Senasa, ese caso que independientemente de lo que pasó y que, como dijo el defensor del pueblo hoy, que él le creó una situación emocional eso, y creo que a todos, como decíamos la semana pasada con el oncológico de Santiago también, es un caso que a uno lo hiere. Debemos decir que esa gente tiene la presunción de inocencia. Debemos ser claros en eso, porque no podemos ser incongruentes. Y respetarlo. Entonces, Miguel ahí hace un análisis de lo peligroso, Ramón Arturo, que puede ser el hecho de que la gente tenga que solicitarle a los jueces qué es lo que los jueces deben hacer y que los jueces atiendan al clamor de la sociedad. Mucha gente quizás con esto le cause un poco de incomodidad diciendo, bueno, pero no debe ser lo que la gente pide. No debe ser lo que la gente pide. Debe ser lo que la Constitución y la ley mande, porque los jueces son contramayoritarios. ¿Qué quiere decir que un juez es contramayoritario? Que las decisiones de los jueces no son para llenar de alegría a la gente o para satisfacer los deseos de las masas. No, los jueces son para cumplir la ley y la Constitución. Entonces, Miguel habla del por qué es peligroso ese llamado, pero ¿por qué viene eso? Viene por el hecho de que mientras la gente ve que meten a personas presas a medida de coerción anticipada por víveres, por animales, por otro lado, entonces, a los que declaran haberse robado miles de millones, lo ponen como testigo en un caso y le dan una prisión domiciliaria. Entonces, Miguel hace ese contraste en ese artículo, un artículo que él lo hace sobre una plataforma que ha llamado El Veredicto y que nosotros queremos apoyar y darle seguimiento por el alto contenido y sustancia que tiene esa plataforma. Y es importante que oigamos, porque no es solamente mencionar el caso Senasa. Lo que Miguel nos trata de enseñar es que los instrumentos que tiene el sistema para sancionar o no
los delitos deben de funcionar y no deben depender de que una turba venga a presionar y el juez diga esto es lo que va, o que el Ministerio Público amenace que yo soy amigo de los gringos que me van a quitar la vida. No, que el juez, que es un tercero imparcial, sancione con la debida vara que debe medir los delitos, no importa de quién se trate. Con este video les dejamos. Por hoy vamos a despedirlo y mañana estaremos aquí de nuevo a las 7 de la noche. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Un saludo muy especial a Chesnel y a Ramón Arturo y a toda la audiencia de Ni Más Ni Menos. Extraño mucho estar por allá, saben que soy de ustedes en este programa y gracias por la oportunidad para hablar un poco sobre el artículo que hicimos para El Veredicto en esta semana. El título del artículo es El caso Senasa y una justicia a la medida. En este artículo abordamos este caso tan emblemático en la República Dominicana, donde se acusa un desfalco masivo al sistema de salud, a esta entidad que se encarga de subsidiar la salud de muchas personas desfavorecidas. Su principal implicado, Santiago Jacín, una persona que su defensa técnica alegó estar en una situación grave de salud, generó una ola de indignación en toda una sociedad que se dispuso a incluso presentarse frente al Palacio de Justicia con el objetivo de que si no se dictaba prisión preventiva en contra de este poderoso, se prendería todo en candela. Esto llama a reflexión y en el artículo hacemos alusión a algo de la mitología, que es el caso de Procusto y esta posada que él tenía, es decir, un hotelero, donde él tenía una cama de hierro y a sus invitados cuando llegaban, si eran muy pequeños, entonces los estiraba a golpes, a martillazos, para que pudieran encajar en la cama. Y si eran muy largos, entonces le cortaba con un serrucho los pies para que pudieran encajar en la cama. Una persona totalmente obsesionada con la uniformidad, dando una medida exacta dependiendo de cuál era su cliente. En este caso, la justicia dominicana, conforme a nuestra visión, y por justicia decimos tanto el Ministerio Público como los jueces, han sido señalados por estirar en cierta medida las garantías cuando es de un grupo muy favorecido y ser implacables con aquellos menos desfavorecidos, aplicando todo el peso de la ley. Un reflejo de esto es cuando vemos que en el sistema de justicia al día de hoy se dictan prisión preventiva por robo de plátanos, robos de animales y robos famélicos y casos que no tienen esas envergaduras. Sin embargo, cuando ya vemos casos de cuello blanco, se suele hablar de que existirán privilegios y otorgarle todo un sistema y abanico de garantías a esto. Y por ello la sociedad se vio indignada. Sin embargo, el riesgo que destacamos en este artículo es que los jueces no están para generar aplausos, porque en el caso Senasa ocurrió totalmente lo contrario. Y creo que ya ni más ni menos se abordó un poco sobre la decisión del juez Rigoberto Sena. Y es el hecho de que este juez dio un discurso político alegando de que se había traicionado la confianza del presidente Luis Abinader, usó frases de León Tolstoy, de la Biblia, de lo indignante que era el caso. Sin embargo, esto fue simple y llanamente un discurso político y social para congraciarse con una masa que estaba totalmente indignada y que la entiendo. La entiendo y por eso reconocemos que estos reclamos son legítimos, puesto que si la justicia es implacable para algunos, entonces tiene que ser implacable para todos. Pero esto nos lleva a un riesgo mucho mayor y es que el juez no está para caerle bien a una sociedad, ni tampoco para cortar o mutilar las garantías cuando la sociedad se encuentra indignada. El juez está para dictar decisiones contra mayoría o contra mayoritarias. ¿Qué quiere decir esto? El juez dicta decisiones que no tienen que ser del agrado de la soberanía popular. Simple y llanamente tienen que estar apegadas a derecho. Tienen que ir conforme a lo que la norma establece. Nos guste o no nos guste. Quizás hoy no nos guste, pero mañana nos puede gustar. Y cuando la justicia decide apartarse de este camino, puede llegar a convertirse el juez en un verdugo social y no en un honorable miembro de la judicatura.
Al margen de esto, otro de los puntos que destacamos, donde se ve que se estiran las garantías, es algo que fue denunciado con respecto al Ministerio Público, quien anunció que iba a ser implacable contra todos los implicados. Sin embargo, 3 personas supuestamente dieron delaciones y a esto le solicitaron prisión domiciliaria, cuando a los demás se les solicitó prisión preventiva. Aquí vemos un ejemplo cuando se estiran la benevolencia del sistema de justicia, cuando estas personas, conforme a la propia acusación, son señalados de haber sustraído la mayor parte de los fondos del SENASA. Al final de cuentas, la reflexión final que tenemos con nuestro artículo es que debe existir un llamamiento importante a la judicatura y al sistema de justicia completo como tal, incluyendo el Ministerio Público. Debemos aplicar la misma medida para los de arriba, para los de abajo. Y quizás las personas no tengan que ir tanto a vociferar a las afueras de un palacio de justicia, reclamando que los jueces dicten decisiones conforme a lo que decida una ciudadanía. Gracias por el espacio, Ramón Arturo, Chesnel. Saben que soy suyo y espero estar acompañándole pronto allá en los estudios de Ni Más Ni Menos.